La Iglesia Casa de Oración te invita a disfrutar todos los jueves a partir de las 5:30 de la tarde su programa En Sintonía con Dios por Imagen TV, Canal 11, donde se estarán abordando temas como éxito en la familia, crecimiento personal, logro de tus metas, la transformación de tu comunidad y otros puntos de interés que serán abordados por la pastora Marta de Cordero y el doctor Antonio Cordero. Buenas tardes, es un placer para nosotros en la Iglesia Casa de Oración poder dar inicio a esta nueva edición del día de hoy del programa En Sintonía con Dios. Queremos hacerte la invitación, primero que nada, a colocar este tiempo en las manos del Señor y a pedirle que el Señor con su sangre nos limpie y se derrame su presencia en medio de nosotros. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Queremos que tu palabra, que tu amor, que tu verdad se manifieste de una manera poderosa en todos aquellos que nos están escuchando y que puedan de alguna forma ser tocados, ser bendecidos a través de lo que vamos a conversar y a través de lo que vamos a compartir en este programa. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. En esta tarde queremos conversar contigo sobre un tema que en ocasiones le genera duda a los creyentes y a los no creyentes por igual. Muchas veces cuando vamos a hablarle del Señor a alguna persona, que estamos en la calle, que nos encontramos con un amigo, la gente nos pregunta qué finalidad tienen las iglesias. ¿Para qué las iglesias? ¿Para qué las congregaciones? Y mucha gente me ha dicho: Antonio, si Dios está en todas partes, ¿por qué hace falta congregarse? ¿Cuál es el propósito de hacer eso, siendo que Dios me escucha? Yo cada vez que salgo en la mañana, me dice mucha gente, cada vez que salgo en la mañana yo me encomiendo a Dios y le pido a Dios y Dios está conmigo. Entonces, ¿qué falta me hace para qué ir a una iglesia a darme golpes de pecho, como dice mucha gente? Bueno, la Biblia, que es el manual de fe y conducta, que es el libro que nos especifica con claridad acerca de Dios, acerca de quién es Dios y acerca de cómo adorarlo, tiene la respuesta para esa, bueno, y muchísimas interrogantes, pero particularmente para por qué congregarse. ¿Cuál es la importancia de la iglesia? Podemos ver, primero que nada, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículos 19 y 20, la siguiente afirmación realizada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Primero quiero que prestemos atención acerca de la oración. Jesucristo está hablando en este caso de cosas que podamos pedirle a Dios. Pero fíjense que enfatiza que esta petición será mucho más efectiva si dos de nosotros se ponen de acuerdo. Hay un principio fundamental con el cual el hombre fue creado. El ser humano es un ser social, es un ser gregario. Fuimos diseñados desde el principio para estar con otras personas. Cuando Dios creó a Adán, hubo un momento que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Desde el principio fuimos creados para estar juntos.
los seres humanos, para encontrarnos, para comunicarnos, para relacionarnos. Y en este sentido, Dios habla de que la relación y el vínculo que tiene que existir entre los seres humanos tiene que formar parte de la manera como nosotros adoramos a Dios. Entonces, lo primero que tú vas a conseguirte en una congregación es a otras personas que se han reunido con el mismo propósito de buscar de Dios. Yo no niego que cuando tú oras a Dios, te encomiendas a Dios en tu casa, Dios te esté escuchando. Seguramente que sí, porque ciertamente Dios no está encerrado acá en las cuatro paredes de la iglesia Casa de Oración, ni en ninguna iglesia. Dios está en todo lugar porque es una característica de Dios. Dios es omnipresente. Sin embargo, Dios ha establecido como principio para la adoración una adoración corporativa, comunitaria, social, como usted lo quiera llamar, pero que signifique, que represente una vinculación entre varias personas que, como dice la Escritura, estén de acuerdo, estén juntos. La palabra acá que se utiliza para hablar de acuerdo es una palabra similar a la que se utiliza para hablar de la música. Es la misma raíz etimológica de la palabra sinfonía. Esto nos habla de que la armonización de las personas es algo que a Dios le agrada tremendamente. No es lo mismo escuchar un instrumento tocando una canción solo que escuchar una orquesta. Y en esta armonización de voluntades, de oraciones, de disposición, de entrega, de adoración, el Señor dice que esa oración será hecha por el Padre. Pero hay una segunda promesa que acabamos de leer acá en estos dos pasajes. No solamente que Dios escuchará las oraciones que nosotros realicemos estando de acuerdo, dos o más congregados, reunidos, sino que hay una promesa aún mejor que el hecho de que Dios nos conceda una petición, y es que Dios promete estar allí en medio de ellos. La presencia del Señor es la promesa más maravillosa y es el regalo más maravilloso que tú puedes recibir. Más allá de una casa, de un carro, de unos estudios, de una cuenta bancaria. Mira, lo más maravilloso que tú puedes tener es poder contar con la presencia de Dios en tu vida. Y hay una promesa particular sobre la presencia de Dios manifestada de forma especial cuando dos o más se congregan en el nombre del Señor. Y déjame decirte que esto no lo vas a alcanzar tú solo. Tú en tu casa encerrado, sin entrar en comunión con otras personas que tengan el mismo deseo que tú de buscarle y de adorarle. Si buscamos otro pasaje en la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, vemos que esta práctica de congregarse, de reunirse con otros hermanos, es algo que el Señor no solamente enseñó por medio de palabras, sino que era una práctica cotidiana del Señor. Y yo quiero que prestemos atención en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esto es algo tremendo. Primero, en este pasaje nos está hablando de que Jesús se había criado en Nazaret y que tenía la costumbre de asistir a la sinagoga que se encontraba en esa población. El Señor me dio la oportunidad hace algunos años atrás de visitar esta ciudad de Nazaret y de estar no en esta sinagoga, sino en otra sinagoga, la sinagoga de Capernaum, donde Jesús también se congregaba muy a menudo. Y como dice la Escritura, era una costumbre de Jesús asistir a la sinagoga. La palabra sinagoga tiene que ver en su significado con congregarse, con un sitio de reunión. Es un lugar donde la gente podía ir
dentro del judaísmo todavía puede ir a buscar de Dios, escuchar la palabra. Y Jesús lo hizo. Y yo quiero hacerte este énfasis. Jesús por 30 años de su vida, hasta que comenzó su ministerio, Jesús fue un miembro más de una sinagoga. Yo a veces me imagino y le coloco este ejemplo del Señor a los hermanos, que nos imaginemos al Señor Jesús asistiendo puntualmente a la sinagoga de su población, de la ciudad donde él vivía. Y él lo hizo en obediencia a la palabra, y solamente luego de que Dios dispuso el inicio de su ministerio terrenal, luego del bautismo de Juan que él recibió, nosotros podemos ver que el Señor comenzó a viajar. Pero yo pienso en Jesús viviendo en Nazaret, trabajando como cualquier otra persona y además congregándose, asistiendo a su sinagoga. Dice la Biblia como era su costumbre, y los que conocen algo de una sinagoga tienen unas normas bastante estrictas de cómo se lleva el culto, de cómo se cumple la adoración al Señor en esos lugares. Y estoy seguro de que Jesús estuvo sometido permanentemente a eso. Es una costumbre de él. Y mira, es importante que tú te acostumbres en tu vida a apartar tiempo para Dios y apartar tiempo para compartir con los hermanos y junto a otros a adorar a Dios. Y luego, si nos vamos a otro pasaje de la Escritura que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 24 y 25, vemos una exhortación que nos hace el escritor de esta epístola, cuyo nombre desconocemos porque todavía no está perfectamente claro quién fue el escritor de la carta a los Hebreos, de la carta a los creyentes judíos. Pero revisemos un poco acá en Hebreos 10:24, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si tú estás en tu casa y allí oras o allí lees la Biblia, si es que lo haces, ¿cómo puedes cumplir este pasaje de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? Una de las cosas fundamentales que ocurren en las iglesias es que hay otros creyentes allá, que tal vez tengan una mayor experiencia, tengan un mayor conocimiento o simple y llanamente hayan pasado por una experiencia semejante a la que tú estás atravesando en este momento, y te podrán dar un consejo sabio, un consejo oportuno, una palabra inspirada por el Señor. Es tan importante poder tener un hombro sobre el que apoyarse. Es tan maravilloso escuchar una palabra de consejo, una palabra de consuelo por parte de un ministro del Señor. Tú no sabes cuántas veces el Señor a mí en lo particular me ha hablado estando en la iglesia directamente a mi necesidad. Y mira, lo ha hecho aquí, lo ha hecho cuando estábamos en nuestra iglesia de donde salimos, nuestra iglesia madre allá en la iglesia La Cruz de Maracaibo. El Señor nos hablaba de tantas maneras a través de nuestros líderes, y es un privilegio poder congregarse, poder asistir a la casa de Dios, y es importante que te estimulen otros al amor y a las buenas obras. Y no solo eso, sino que tú seas capaz de ayudar a otros al amor y a las buenas obras, porque la fe en el Señor Jesucristo, uno de los principios para vivirla, para crecer en ella, establecidos en la palabra, es el poder compartir con otros que estén en el mismo camino que tú, buscando del Señor. Y fíjese que en el versículo 25 nos da una exhortación al estilo de un mandato bien específico y con una prohibición, considerándolo una falta. Dice acá en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aquí yo quiero hacer una comparación con la costumbre del Señor. La costumbre de Jesucristo era ir puntualmente
todos los fines de semana a su sinagoga, congregarse, donde estaban los demás adorando al Señor. En cambio, fíjese que el escritor de la Epístola a los Hebreos advierte que hay algunos que tienen por costumbre todo lo contrario, y es dejar de congregarse. Amado amigo, amado hermano, si has dejado de asistir a la iglesia, si nunca lo has hecho, yo te animo a que tomes la decisión de ir a la casa de Dios a adorarle, para estar con otros hermanos que también le estén adorando. No quiere decir que en la iglesia todo el mundo sea perfecto. Mira, cuando nosotros aceptamos al Señor como Salvador personal, lo primero que nosotros pensamos cuando llegamos a la iglesia es que ahí la mayoría de la gente eran ángeles, eran perfectos. Pero no es así. La gente en la iglesia también tiene defectos. Mi papá decía que las iglesias son los hospitales de Dios. Y la gente viene precisamente a eso, a sanarse. Gente con muchas dificultades. Pero tú también tal vez estás atravesando por dificultades. Ven a la casa de Dios. Y si aún sientes que todo está bien, déjame decirte que si no has experimentado la bendición de adorar al Señor junto con el pueblo de Dios, hay algo tremendo de lo que te estás perdiendo. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando habla de aquel día que se acerca, se refiere a la pronta venida del Señor. Yo quiero llamarte a la reflexión, por ejemplo, sobre el caso de nuestros hermanos que creen en Jesucristo y que viven en lugares donde hay persecución. Si usted está viendo las noticias sobre Egipto o sobre Siria, se dará cuenta de que en esos países los cristianos tienen en este momento donde hay conflicto, muchas dificultades para asistir a la iglesia. Recientemente también veíamos las noticias sobre el país llamado Nigeria, en África, donde las iglesias estaban siendo quemadas y mucha gente tiene que esconderse para asistir a la iglesia. Tengo una amiga personal que vive en Indonesia que se tiene que congregar a escondidas en una casa, no le anuncian a nadie. Nosotros, gracias a Dios, hasta el día de hoy vivimos en un país con libertad de culto y podemos asistir a nuestra iglesia y podemos entrar a orar y a que otra persona ore por nosotros y escuchar un mensaje basado en la palabra de Dios. Amado amigo, amada amiga, qué terrible sería que tuviésemos una experiencia similar a la de tantos otros países de corte islámico o de corte de otro tipo de corte de gobiernos políticos dictatoriales donde no se permite predicar la palabra con libertad. Nosotros, gracias al Señor, tenemos un país libre y hoy yo te animo a que no desaproveches el privilegio que tienes de asistir a una congregación y de buscar de Dios y de adorar al Señor con otros hermanos. Finalmente, yo quiero leer un salmo, el Salmo 133. Dice la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo básicamente está corroborando la promesa que leíamos en el Evangelio de Mateo, que el Señor nos hizo sobre la presencia del Señor derramada de una manera especial cuando dos o más se reúnen en su nombre. Si hacemos un poquito de análisis de este pasaje, primero vemos que dice que los hermanos habitan juntos en armonía. Y nuevamente es un término musical, cuando los sonidos se ponen de acuerdo. Es un término que habla sobre cómo en la música los sonidos se ejecutan de forma armónica, de forma tal que juntos combinen. Y esto es lo que el Señor quiere para la iglesia, que nos pongamos de acuerdo, que estemos en armonía con otros hermanos. Y fíjese que el Señor habla de que eso es como el óleo sobre la cabeza.
pero no cualquier óleo. El óleo sobre Aarón está hablando de una unción sacerdotal, de un derramamiento de la presencia del Espíritu Santo que está equipando y que te equipa para ser un sacerdote, para ser un ministro del Señor. Lo otro que tú vienes a recibir no solamente es una presencia del Señor especial, no solamente es el hecho de obedecer un mandato, no solamente es el hecho de que Dios escucha tus oraciones de una forma especial, sino que el Señor en la iglesia es donde te equipa para hacer la obra. Si tú quieres ser un predicador, si tú quieres ser un maestro, si tú quieres orar por los enfermos, si tú quieres ejercer un cambio y ser una bendición en tu sector, en tu vecindario, una influencia positiva en tu trabajo, en tus estudios, necesitas ser equipado con una unción sacerdotal que te permita ir y llevar adelante el reino de los cielos a donde quiera que tú vayas. Lo que el Espíritu Santo dice a través de este pasaje es que en la congregación es donde somos equipados, donde recibimos las herramientas necesarias para hacer la obra de Dios donde quiera que vayamos. Y lo tercero que vemos acá, hablando acerca del rocío del Hermón, yo quiero decirte, el monte Hermón es un monte que está en lo que hoy día se llama cercano a las alturas del Golán. Es una parte norte de Israel, es un pico nevado, de donde descienden numerosos riachuelos, arroyos que bajan desde la cúspide de las nieves cuando se derriten, y esos ríos alimentan el río Jordán y son de hecho una de las principales fuentes del precioso líquido para la tierra de Israel. Y cuando tú ves esto, esos ríos que descienden del monte Hermón son una provisión, son un instrumento de bendición para la tierra. El rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de Sión es como desde las alturas desciende una gracia que trae bendición, que trae producción, que trae multiplicación a la tierra. Todas las personas que han hecho un hábito de vida, venir a la iglesia, hemos visto el cambio en sus vidas personales, familiares, laborales, sociales, morales. Hemos visto cómo sus vidas van mejorando. La Biblia dice que el día del justo es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Y así lo he visto ocurrir con innumerables personas. Claro, es triste que a veces la gente viene con una petición a la casa de Dios y una vez que la recibe no vuelve a venir. Pero el rocío que desciende del monte Hermón es algo periódico, porque la provisión que el Señor tiene para ti y las misericordias del Señor son nuevas. Cada mañana Dios tiene algo nuevo y especial para ti. Y cuando tú te pierdes la oportunidad, tú pasas una semana sin buscar de Dios, sin asistir a la iglesia, tú te estás perdiendo de algo. Tú te estás perdiendo de la provisión que había para ti esa semana. Tú te estás perdiendo de la multiplicación que Dios quiere traer para tu vida en esa semana. Y mira, es importantísimo que tú no desaproveches las oportunidades. Y aquí está la promesa maravillosa, porque allí envía el Jehová bendición y vida eterna. Ciertamente las iglesias no somos las que morimos por ti. Cristo fue el que murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Tú necesitas creer el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ese mensaje que te hará salvo, que te hará santo, que te podrá capacitar para vivir una vida gloriosa, efectiva. Pero, amado hermano, las iglesias están aquí no para ayudarte a nacer en la fe, sino para ayudarte a crecer en la fe. En la iglesia vas a escuchar palabra, vas a escuchar oración, vas a recibir palabras de aliento, vas a recibir palabras de corrección que también a veces hacen falta. Vas a recibir lo que necesitas para que tu vida pueda ser robustecida en el hombre interior, en el ser espiritual y cada día más parecerte a Jesucristo.
¿Hasta cuándo será esto? Efesios capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El caminar del cristiano va direccionado hacia parecernos a Jesús. Vendrá el día cuando el Señor venga y hayamos alcanzado esa meta, pero mientras tanto es momento de crecer, es momento de desarrollarte, es momento de ser bendecido aún más y que seas multiplicado en todas tus situaciones y en todo lo que emprendes. Y por eso, mi amado hermano y amigo, mi amada hermana y amiga, nunca dejes de congregarte. Que el Señor te bendiga. Te invitamos a la iglesia Casa de Oración para que te congregues con nosotros el miércoles y el viernes a las 7:30 de la noche. El sábado tenemos nuestro culto de jóvenes a las 5:30 de la tarde y el domingo a las 9:30 de la mañana, nuestra escuela dominical. Puedes vernos en el Facebook a través de facebook.com/Casa de Oración Web. Casa de Oración Web en el Facebook. Nos puedes encontrar y también a través del Twitter puedes ponerte en contacto con nosotros @ICOración. @ICOración. Ahí estamos muchas veces tuiteando, incluso a veces los esquemas de los mensajes que predica la pastora, que este servidor también aporta los viernes. Estamos allá compartiendo siempre pensamientos y motivos de oración y síguenos a través de las redes sociales y también cuando tengas una necesidad de oración, cuando tengas una situación o un consejo que necesites, o cualquier pregunta, interrogante, inquietud, contáctanos a través de esas dos vías y con todo gusto estaremos escribiéndote y estaremos respondiéndote. Te bendigo en el nombre del Señor y será hasta la próxima oportunidad.